Hola, mi youtuber, estamos en un nuevo video de Roblox. Y vamos a meternos tuvo que bueno, vamos aunque no sea torre de mi primo para mí. Yo creo que es invisible. Ya no. Y bueno, me meto aquí. Ya, por favor, cállate. Ya. Estoy un poco como que no, toqué con mi pata, pero no me contaron. No me contaron cómo eso. Fue un accidente, obvio que fue un accidente, o sea. Bueno, este culo. Ok, vamos a intentar, pero pasarnos esto. Bueno, yo dije, estoy grabando. No. Hoy estoy grabando para Pero lo de mi hija no. Si no me creen, Toda la razón. ¿Sabe que es lo más difícil? vayan Saber que mi hija a mi canal. mismas drogas. Yo sí quiero hablar con rodillas y vamos a trabajar juntos. Yo quiero que estén enterados de absolutamente todo. Cuando yo hice parte del mundo del narcotráfico, como se decía al principio de esta reunión, pues era un adolescente, ¿no? Y mi sueño más grande era tener un par de sueños, ser la preparadora más famosa. Yo pensé que ese par de sueños iban a ser mi paraíso y no. Fueron todo lo contrario, fueron mi perdición. Y cometí muchos errores, demasiados, diría yo. Fue golpe tras golpe, tras golpe, hasta que un día ya no pude más. Y ya, me mandé a matar. Eso fue lo que hice, sí. Es duro. Yo lo sé. Fue muy duro. Cuando en realidad, la que debió haber muerto era mi amiga, la proxeneta. Esa mujer que yo creía mi hermana. Porque gracias a su traición, yo pensé en suicidarme. Difícil, ¿no? Y cuando le dije el nombre de esa mujer, no me lo van a creer, porque la conocí perfectamente. Mi amiga era Jessica Beltrán. ¿Pero qué pasado? Bueno, como escucharon, si no me creen, pues que vayan y revisen cuántos videos he hecho conmigo. Ay, si no me creen, no importa, o sea, saludos. Bueno, sigan nomás con sus bonitos. O sea, todos se van a cagar de risa cuando vean que es verdad, o sea. Es que es verdad, chicos, lo que yo digo, o sea, siempre ha sido verdad. O sea, algo que nunca va a ser verdad es que los otros lo, o sea, bueno, sí, pero todavía no tengo de dónde va a salir el carro del gallo. Ni siquiera me suscriben, ni siquiera me hacen nada, solo mis videos y bye. Y vas, sí, vas. ¿Qué es lo que hacen? O sea, A hacer frente a su casa, a burlarse de ella, a reírse de ella, a llamarla cenicienta cuando no.
Mi mamá, se lo repito, es una mujer que salió adelante sola, absolutamente sola. Estoy grabando. Y si no me quieren, pues ya. ¿Qué? Ya no me importa. Ya. Ya que tú. No, digo. Ya, pues, ¿qué me pasa? Pues, es que. Y que son la fuerza productiva de este país y del mundo. Ay, porque es chistoso. O sea, es que se van a morir cuando sean grandes. O sea, no van a decir, ¿por qué no fue esta niña? No sé. Ella es mi mamá. Y estoy 100% orgullosa de ella. De lo que hizo conmigo. Ella no ha cometido ningún pecado. Ni que podrá hacer lo que haya sido en su pasado. No hablan de su Nando y Lila, porque no sé por qué se vive en la vida de. O sea, si no quieren, si no están enamorados si no están enamorados de ella, o sea, ¿qué pueden hacer? O sea, Kiwi, o sea, no sé. O sea, no entiendo. De las prepagos más famosas de este país. Lo único que entiendo Yo fui por ambiciosa, porque quería poder, es que por estúpido, por lo que haya sido. Eso fue lo que fue, una prepago. Y alguien algún día me dijo una gran verdad. No hay peor puta que la arrepentida. Y quieren saber algo, jamás me he arrepentido de nada en mi vida, jamás. Porque gracias a lo que fui, hoy en día soy lo que soy, estoy aquí para frente a ustedes. Y sí, cometí errores, me caí, pero me volví a levantar, me superé, trabajé, encontré mi camino. Y de conseguir dinero sucio y mal habido a los traquetos hoy en día, yo he vuelto a su casa. Así que quiero aprovechar todas estas cámaras que tengo aquí enfrente mío para mandarle un mensaje a todas esas personas que hacen parte de nuestra casa. Yo soy Catalina Santana y mientras tenga vida no voy a dejar de perseguirlos. Feliz noche, señores periodistas. Adiós, que estén muy bien. bueno, me la estoy pasando y me da mucho gusto. Me la estoy pasando de las primeras, de verdad, de las primeritas. Y la taco y sombrero. Hoy hablé con el periodista. Poco, la, ya no me la sé esa canción, así que no entiendo por qué la estoy cantando. Ok, yo digo que no es muy fácil por ahorita, porque, o sea, no vamos a ver es más difícil. Bien fácil. Ok, listito, presentable. Panchin, panchin, pam, pam, chin, chin, pam, pam, con. Pan con mantequilla voy a comer el día de hoy. No me caí tan abajo, por suerte. Si me hubiera caído por abajo, yo hubiera chillado. O sea, de verdad, ese es mi tema de hoy. Si hubiera caído, hubiera chillado, mentira. O sea, sí, quedaría bien de tema, porque, o sea, casi me caigo. O sea, me rompo la canilla, o sea. Ay, güey. Más. Yo no sé por qué soy venezolana y estoy que hablo mexicano, me siento mexicano, o sea. No, güey, no. Qué asco. Mira, asco, se me ve. Qué asco está. Bueno, como nadie me cree. Bueno, adiós. Es que algunos son de sí dicen, ajá.
Sí, ajá, yo tengo Robux ahora, así que la pantalla tengo guay. Y como no eres de Robux, no eres de YouTuber, no eres YouTuber y nadie te va a seguir, güey. Entonces yo como que... luego soy youtuber. Ay, entonces ando con el canal. Es que tengo 2 suscriptores apenas. 2 suscriptores. Muy bien lo que está haciendo y negociemos. Bueno, este video lo voy a subir